Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Acercando Tecnologías, nuestro ciclo de webinars para profesores de educación tecnológica en Chile. Mi nombre es Martín y el día de hoy vamos a tener una conversación sobre ciudadanía digital, considerando el contexto de elección que tenemos esta semana en Chile, pero también como entregándoles herramientas y oportunidades para como repensar y como reimaginar las relaciones de participación que nuestros estudiantes entienden por lo político y cuál es el rol de las tecnologías en esto. Para ello, el día de hoy, el profesor Luis Enrique Santana de la Universidad Adolfo Ibáñez va a ser nuestro expositor. Enrique se dedica a es parte de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y lidera un proyecto de ciudadanía digital, el cual ha tenido varias experiencias previas con profesores. El día de hoy nos va a compartir sobre esto y vamos a tener la oportunidad de discutir y conversar sobre qué significa la ciudadanía, qué estrategias de participación hay, cómo las tecnologías facilitan o dificultan este tipo de interacciones y esperamos que esto les favorezca y les empodere a las conversaciones que esta semana, la próxima y los próximos días van a tener con sus estudiantes respecto a tecnología y democracia, que es la contingencia que nos encontramos en este año que ha estado bien intenso. Así que sin nada más que agregar, le damos el paso a Enrique para comenzar. Muchas gracias, Martín, muchas gracias por invitarme. Siempre es entretenido conversar con los profesores, porque ustedes saben, ¿no? Cuando uno está con los alumnos que no prenden la cámara y todo, pero los profes en general siempre son más motivados y quieren hablar, y es muy entretenido estar en las sesiones con los profes. Bueno, como decía Martín, mi nombre es Luis Enrique Santana, yo soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y trabajo también en la misma universidad en el proyecto Formando Ciudadanía Digital, que es una iniciativa de extensión de la universidad que busca fortalecer los vínculos que tienen las personas, entre las personas y sus comunidades y las personas con las instituciones en el nuevo escenario digital. Y la idea es para poder aprovechar el potencial democrático de las nuevas tecnologías, ¿no? Siempre nosotros hablamos de que las nuevas tecnologías quizás están dañando un poco lo que son nuestras instituciones. Este programa lo que busca es tratar de evaluar cuáles aspectos son positivos y cómo podemos ocuparlos en nuestro beneficio para fortalecer los vínculos y fortalecer a las instituciones. Por otra parte, nosotros también investigamos y buenas prácticas y aprendizajes que se dan, sobre todo en las comunidades escolares, ¿no? Porque el grupo con el que trabajamos de niños, niñas y adolescentes, y ver cómo estas buenas prácticas que se dan en el contexto digital podrían ser, podrían potenciar las habilidades de los chiquillos para que sean adultos autónomos y competentes en el nuevo espacio que les toca a ellos vivir. Ese es el programa y ese soy yo. Hoy vamos a hablar de ciudadanía digital. Ese es el concepto. Tenemos un televisor atrás, así que vamos a ver. Aquí, parece que ahora ya estamos silenciados todos. Sí. Ok, ¿cuáles son los desafíos de la nueva ciudadanía? En el pasado, una ciudadanía responsable, o lo que entendíamos por ciudadanía en general, significaba participar de la vida pública cumpliendo con los deberes cívicos, ¿no? ¿Cierto? Estaba esta idea de estar informado, de respetar las leyes. Uno cuando iba a votar cumple con su deber cívico. Esta idea del ciudadano como alguien que está cumpliendo con los roles que las instituciones y el espacio público nos dio para participar. Y la otra forma de ser buen ciudadano era, en general, ser un ciudadano productivo, ¿no? Cuando a uno le hablaban de ser un ciudadano que era autosuficiente y era capaz de contribuir a la sociedad. Y uno tenía que estudiar para contribuir a la sociedad, y uno tenía que mantener a su familia, y uno tenía que ser autosuficiente, ¿no? Esa era la forma de que uno era buen ciudadano. Habían otros que también hay otras ideas de la ciudadanía que hablan más de lo cultural
Y, por ejemplo, uno es buen ciudadano si respeta con los valores tradicionales, si respeta los valores institucionales o si los conceptos como la patria y el patriotismo también eran parte de la ciudadanía, pero aquí nos vamos a enfocar en estos dos que son más generales y que estamos más o menos de acuerdo de lo que significaba ser ciudadano. Creo que me acabo de dar cuenta que no estaba compartiendo mi pantalla. El ciudadano... Bueno, ¿qué pasó con esto, no? Tenemos ciudadanos del deber cívico, el que cumple con las leyes, y el ciudadano productivo. Esto cambió y se ha transformado el espacio donde nosotros ejercemos ciudadanía. Y cambia porque las tecnologías digitales, a diferencia de otro tipo de tecnología, no son una herramienta a través de la cual nosotros conseguimos propósitos, los mismos propósitos que teníamos antes. No son como un medio de comunicación, no es una herramienta, no es un tool, no es algo que usamos para algo en específico, sino que la red de tecnologías digitales hoy se comportan como un nuevo medio, el new media que uno le llama, y este nuevo medio es como entendemos el medio en la palabra medio ambiente o en la palabra el medio acuático, el ecosistema, ¿no? Es un espacio en el cual pasan cosas y cambió la forma en los momentos donde, el espacio comunicacional donde nosotros nos desarrollamos como individuos, como sociedad, como comunidades y cómo ejercemos la ciudadanía, o sea, cómo respetamos, cómo hacemos parte de lo público y cómo contribuimos desde el punto de vista productivo. Entonces ahora no tenemos nuestra esfera pública, que es el espacio donde nos poníamos de acuerdo de las cosas que hacemos en común, ya no es solo física, sino que es híbrida, ¿no? Lo que pasa en lo digital tiene un correlato en lo físico y, bueno, lo vemos ahora a partir de los movimientos sociales, pero hace tiempo, ¿no? Desde 2008, 2007, la primavera árabe y todas las revoluciones de ahí en adelante, y el año pasado aquí en Chile, junto con otro tipo de movimientos en los cuales nos damos cuenta que no podemos separar lo que es la esfera pública digital de la esfera pública física, de donde uno se ponía de acuerdo tradicionalmente. Entonces la forma como ejercemos ciudadanía cambia. Lo que tiene que ver con el ciudadano productivo y cómo adquirimos las herramientas para poder ser parte de este nuevo modelo productivo, no lo vamos a hablar hoy, pero es algo que probablemente van a estar hablando en otras sesiones de este ciclo, que tiene que ver con las habilidades del siglo XXI, con cómo va a ser el futuro, la inteligencia artificial y cómo hacemos parte a los niños y jóvenes de ese tipo de desarrollo. Hoy vamos a hablar más de la otra parte, de cómo somos un ciudadano que participa en lo público, en lo que nos ponemos de acuerdo como sociedad. Entonces, la esfera pública híbrida tiene algunos aspectos positivos, ¿no? En términos de participación, por ejemplo, hay muchas más herramientas, tenemos muchos más dispositivos que nos permiten amplificar nuestra voz y ponernos de acuerdo también mucho más fácil. Antes, los grandes problemas que tiene la participación ciudadana era cómo hacemos que nos ponemos de acuerdo para juntar un número importante de personas para que hagamos presión por un tema, ¿no? Ir a la municipalidad con nuestros carteles o ir a la calle en una manifestación. Cuando nosotros estudiábamos en la universidad, nos poníamos de acuerdo, teníamos que pintar unos lienzos grandes para poder salir a la calle y convencer a más gente, y así eran las manifestaciones. Eso es muy caro, ¿no? Es muy caro en términos de tiempo y recursos que hay que destinar para poder movilizar un grupo de personas. Estos nuevos dispositivos que tenemos digitales nos permiten organizarnos y coordinarnos en cualquier parte, casi, con cualquier persona, casi sin costo. Es muy barato la posibilidad de coordinarnos para salir a la calle y hacer una actividad, una manifestación, es muy barata, es muy fácil, ¿no? Y esto lo sabemos desde el año 2008, que es cuando empieza esto de la primavera árabe, que a partir de un video de YouTube y una protesta de un señor que se quema, él genera una reacción en cadena rápidamente y desencadena una manifestación muy, muy grande que mueve los sistemas políticos en todo el mundo. ¿Por qué lo estoy recordando esto? Porque el año pasado, cuando se organizaban en Santiago el 18 de octubre, decían, ¿cómo tanta gente salió a la vez tan rápido? Tiene que haber habido una coordinación. Bueno, fueron 3 días.
Y cuánto nos demoramos nosotros en ponernos de acuerdo en un WhatsApp. Es muy, muy rápido. Entonces, era como que no se hubiese estudiado los últimos 10 años de movimientos sociales que se han organizado todos de esa forma. Pero bueno, ese es uno de los aspectos positivos, ¿no? De la democratización de las herramientas, que tenemos más activismo digital, hay movimientos transnacionales que promueven valores como el feminismo, el medio ambiente o el cambio climático, que trascienden fronteras y que se organizan acciones muy rápido. Tenemos otros valores, por ejemplo, los grupos animalistas que han crecido y chiquillos que se conectan por esos intereses, o, bueno, hombres, mujeres y también más adultos que se conectan por esos intereses de proteger a los animales, los veganos, ¿no? O sea, hay una forma de que podemos ponernos de acuerdo a partir de de identidades particulares y de valores particulares y avanzar nuestros propósitos en el espacio público. Eso es súper bueno. Y no se puede imaginar tampoco el tipo de manifestación, la escala de la manifestación que tuvimos el año pasado, el 25 de octubre, que fue el día, como la manifestación más grande que hemos tenido en la historia en Chile, sin estas redes digitales que permitían una coordinación rápida, barata y sin un líder específico identificable, ¿no? Porque en otros momentos han habido líderes que logran movilizar y grupos políticos que logran movilizar gente, pero el año pasado y estos últimos tipos de movilizaciones son distintas, son inorgánicas, es una coordinación que más bien es una conexión y no una coordinación tipo de acción colectiva tradicional, sino que es más bien gente conectada que son capaces de expresarse en conjunto, y eso parece ser bueno. Otra de las consecuencias positivas que tiene estas redes digitales y que han permitido en esta idea del concepto de ciudadanía, de poder participar de lo público, es que dan voz y posibilidad de organización a la gente, incluso en los países más autoritarios, y a los grupos de ciudadanos oprimidos, ¿no? En lugares donde no existía tradición de participación, se inician estos movimientos en el año 2008-2010, que tengo un mapa en el cual se muestran los diferentes tipos de coordinación por redes digitales para participar en activismo. Entonces, por ejemplo, los verdes que están acá, que es América Latina, nuestros movimientos sociales en los últimos 10 años y a partir del uso de redes digitales tenían que ver con medio ambiente, con valores postmateriales, ¿no? Que el feminismo, con el Patagonia sin represas, si se acuerdan, en Chile, y hay muchos de esos otros de derechos humanos, pero derechos de las comunidades LGBT y más. Ese era un tipo de manifestación en estos países que eran mucho más conservadores, que ese tipo de cosas no era fácil de organizar antes, ¿no? Porque las estructuras conservadoras de nuestros países latinoamericanos o católicos, con tradición católica, no lo permitía mucho, no lo tenía influenciado. Lo mismo en el norte de África, países que estaban con gobierno autocrático o a dictadura, también se organizan más fácil. Entonces no es solo que son los que disponen del capital y de las condiciones económicas para poder manifestarse, no, ahora incluso en los países donde no hay tradición de participación, se empiezan a ocupar más esta. Hay más campañas, por ejemplo, de este estilo, de estos movimientos y organizaciones ciudadanas también en los países desarrollados de habla inglesa, pero son una característica distinta, no piden participación política, sino que piden más derechos de consumidor. Yo tuve que estudiar para mi doctorado sobre campañas digitales, y entonces teníamos en Australia, Inglaterra, Estados Unidos, las campañas que se organizaban, que eran novedosas durante este periodo, tenían que ver con conseguir que les devolvieran alguna compra que estaba mal hecha, o por ejemplo que habían sido abusados por una línea aérea, cosas que tenían que ver más de relación consumidores y el que les vende algo, y no con ciudadanía como en los otros lugares, que era como conseguir derechos políticos. Es porque también está más avanzado en temas de participación, está más claro cómo van a participar. Como estas acciones positivas, también hay algunas consecuencias o algunos riesgos o algunos desafíos que nos presentan las tecnologías digitales
para esta idea de democracia, esta idea de ciudadanía, de participar de lo público. Y esa es una conversación que me gustaría tener ahora, si pudiéramos dividirnos en grupos y discutir sobre 10 minutos de cuáles son los riesgos que enfrenta nuestra democracia, o digamos, qué es lo negativo respecto a las tecnologías digitales. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos ver que a nosotros nos tiene preocupados, que nos desafía nuestra concepción de lo que significaba ser un buen ciudadano? Entonces, ¿qué es lo negativo? ¿Qué cosas nosotros deberíamos entrar a discutir? Entonces, si pueden, vamos a hacer una conversación ahora 10 minutos. O sea, esa respuesta un poco emocional y la expresión de las emociones directamente, y como que eso justificara todo lo que uno quiere hacer porque se sintió herido o se sintió violentado, ¿no? Sí. Yo me sentí mal, entonces como yo me sentí mal, yo tengo derecho a hacer lo que se me ocurra, porque parece que no hay la canalización de cómo hacerlo tampoco está tan clara, ¿no? Para conseguir cosas. O sea, dice, ya, bueno, a mí sí me molestó y ¿qué hago para contrarrestarlo? Y lo de las noticias falsas también, pues, ¿no? Estas realidades que no sabemos si son reales, si son verdad o no, si estos hechos son efectivos, y como que la popularidad va determinando la veracidad de esto. Más que veraz, es como popular, y si es popular, la realidad, si lo dijo, si está en internet y todo el mundo le puso like, parece ser que fuera verdad. Sí, cosas, bueno, esos son los desafíos importantes, de hecho, todos los que han nombrado son los desafíos de que las personas están, investigadores en todas partes del mundo, esos son los desafíos que están trabajando, porque efectivamente es lo que provocan, ¿no? Estamos con el problema de cómo podemos defender el derecho a estar informado, porque eso es como primordial para poder dar mi opinión. Larry decía, si yo estoy súper informado, pero cuando uno ve el mismo documento en diferentes portales y uno tiende a creerlo, ¿no? Es muy difícil que uno tenga todo el tiempo disponible para poder verificar cada una de las informaciones. Entonces esas instituciones para verificar parece que no están. Luego uno se enoja más. Hay un montón de estudios que muestran que uno de verdad se enoja más cuando está leyendo o viendo posteo en redes sociales. Eso genera una emoción más alta. Y es porque uno no está compartiendo con una persona, ¿no? Está compartiendo con un pedazo de texto. Y el pedazo de texto a uno lo enoja porque es como directo a la vena. Es una opinión que viene como un balazo sin la humanidad del que tiene el otro cuando yo estoy conversando con alguien y me está dando sus opiniones. Como que perdemos eso en la comunicación digital. Nos quedamos solo con el contenido libre de humanidad, con el contenido exacto. Entonces, me enoja mucho. Y está demostrado que la gente se enoja más cuando lee el mismo comentario, cuando lo lee, o cuando lo ve en un post, que cuando alguien lo dice, ¿no? Si te digo cualquier tema, ¿no? Lo enoja mucho más. ¿Cuál es uno de los principales problemas y que yo quiero enfocarme aquí? Es que además de ese tipo de desafíos que tenemos, hay otros desafíos que son más intencionales que estamos viendo en este momento. O sea, algunos riesgos que no tienen que ver solo con estas dinámicas que nos pasan por las nuevas tecnologías y que no sabemos bien cómo asumirlas. Y que son estos intentos sostenidos que existen por manipular y moldear la opinión pública y afectar los procesos políticos. O sea, nosotros estamos viendo constantemente que esto no es al azar. Hay grupos que están intentando, esto que decimos, pero que se enojan más, que esto de la relación, por ejemplo, la violencia con el rechazo. No es gratuito que hayan grupos que quieran enfatizar que existe una relación ahí. Porque hay algunos que están tratando de promover eso, mientras otros están tratando de decir que no tiene que ver, pero digamos, estas relaciones favorecen a ciertos grupos y esos grupos están tratando de influirlo de diferentes formas, no en este tema particular, pero en diferentes temas, ¿no? Está estudiado que hay diferentes mecanismos a través de los cuales hay grupos que quieren influenciar y manipular más bien, porque no estaría mal si uno argumentativamente trata de convencer a alguien, pero eso es distinto de tratar de los trolls, por ejemplo, que atacan a activistas y personas desacreditándolos constantemente, sin importar lo que están diciendo, y atacan el discurso o atacan a la persona que da el discurso
para tratar de conseguir su objetivo político, pero es un troll, ¿no? Está solo arponeando a un activista, por ejemplo. Pasa mucho eso. Los bots son pedacitos de software, digamos, muy fácil de programar, que lo que hacen es responder contenidos ideológicos o políticos que son contrarios a una u otro lado. Entonces, lo que es automatizado que le va respondiendo y van mandando esta información para tratar de crear la ilusión de que es más gente de la que son. Entonces, si yo estoy en este otro lado y veo esa opinión que se repite y se repite, yo tiendo a creer que es más gente que opina de esa forma y a lo mejor yo estoy equivocado. Si todos opinan de una forma y yo estoy equivocado y yo opino distinto, y los bots se ocupan de esa forma, están siendo programados. Facebook, Twitter, ellos tienen algunos mecanismos para tratar de descubrirlos, pero no son lo suficiente, y especialmente países en desarrollo. O sea, hay lugares en Europa y en Europa Occidental y en Estados Unidos, a Canadá, donde es más, sus mecanismos son más sofisticados porque tienen más gente pendiente de buscar estos interceptores de la opinión pública en sus redes. Pero en otros países como en Nicaragua o en Bolivia, era bien poquito la atención que le prestan, y estas dinámicas se dan mucho más. La manipulación algorítmica es esta idea de tratar de hacerle un truco al algoritmo para que mis contenidos se vean más rápido. Nosotros tenemos ciertos grupos en Chile que conocemos que se coordinan a través de WhatsApp, por ejemplo, cuando van a postear algo, y lo postean todo a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Cree que eso es muy importante y lo muestra más veces y más rápido. Y esa es una manipulación, y que se coordina a través de mecanismos más o menos automatizados, ¿no? WhatsApp grupales. Hay grupos políticos que tienen 50 grupos de WhatsApp, cada uno con 20 o 30 personas, y a su vez estos otros. Entonces dice, vamos a tirar este tweet. Y entre todos cambian un poquito el tweet y lo mandan a la vez. Y eso lo que hace es hacerle un truco al algoritmo y dice, oye, esto parece que es un tema muy importante. Y llega hasta trending topic, y así se visualiza mucho más. Pero eso tampoco es una dinámica muy natural, ¿no? Está tratando de manipularse. Las noticias falsas es súper importante, que no son, yo no tengo, lo que decía Yanelin, yo tampoco tengo información si efectivamente lo de la iglesia es o no, había sido o no un centro de tortura, no lo sé. Pero si no lo fue, la noticia está muy bien diseñada para que la creamos, ¿cierto? Entonces, y esa es la gracia que tienen las noticias falsas. Es que no son una equivocación, no es que alguien se equivocó y mandó algo por error, o no es un aspecto, no es humorístico, no es sátira política. Es un tipo de contenido que ha sido diseñado con objetivos políticos para que lo creamos. Entonces eso es muy complicado identificar, porque lo diseñaron para que lo creamos. Entonces, ahí nos empezamos a topar con que no basta que yo sea una persona muy informada, porque no tengo cómo saber si efectivamente esa iglesia era o no lo que decían que era, u otra no, durante los incendios en el 2017 hubo un montón de noticias sobre grupos que habían descubierto que iniciaban los incendios. Y tenían los testigos, tenían la fecha donde lo habían detenido, y nada de eso era verdad, porque había sido diseñado por ciertos grupos para que lo creyeran. Cuando todas estas acciones son manipuladas por un grupo político, o por un partido político, o por un Estado, ¿no? Digamos, hay una estructura política detrás, le llamamos cibertropas, ¿no? Que tienen, su intención es hacer propaganda computacional y tratar de manipular la opinión y las decisiones de las personas. ¿Ya? Entonces ese es un gran problema, ¿no? Hay que dejar de pensar como que estas dinámicas son un poco solo emocionales, y que también hay grupos detrás que están tratando de promover esta dinámica, y esto está probado en muchos lugares. Redes sociales. Las redes sociales son un aliño particular de estas redes digitales, ¿no? Si pensamos en el Internet, bueno, ustedes son profesores de tecnología, tenemos el Internet es todo, la infraestructura tecnosocial que conecta computadores, gente, los satélites, la fibra óptica. Luego de eso tenemos los códigos que permiten que estas redes se comuniquen, la gente, digamos, se permite que se comuniquen estas redes, ¿no? Y que se pase información entre ellas. Y luego tenemos la web, que es donde está lo visible, que nosotros podemos ver con
con estos navegadores que nos traducen estos códigos a visión humana. Entonces nosotros lo vemos como con colores, aquí con un pulpo. Y luego y después de la web viene la web 2.0, que es donde además de los desarrolladores y los diseñadores y estos ordenadores, la gente puede poner sus propios contenidos. Y las redes sociales son cualquiera de estas, de estas aplicaciones o de estos software que permiten que los individuos pongan contenidos. O sea, ¿qué significa? Que no puede ser controlado todo lo que van a poner. Entonces, las dinámicas que se producen ahí también son poco previsibles. Las redes sociales, yo puse aquí en el pulpito también el TikTok, que lo conocemos, pero Fortnite, que son los videojuegos, o el Minecraft, ¿no? Los videojuegos también como una red social, porque lo que pasa dentro del videojuego, claro, existe una narrativa que es lo que te permite hacer el videojuego, pero mientras los chiquillos están conectados, uno está hablando, uno está mandándose mensajes, uno se manda texto, entonces también los contenidos no están controlados de lo que está pasando ahí. Nos ponen publicidad entre medio. Entonces las redes sociales son parte del repertorio comunicacional que ocupan niños, jóvenes, los ciudadanos en general, para hacer vínculo y conectarse con otros. ¿Cuál es el problema también que tienen estas redes sociales? Es que nosotros tendemos a creer que las redes sociales y las dinámicas que pasan en ellos son como orgánicas. Orgánico, esta idea de que lo que nosotros estamos viendo y que lo que se posteó, orgánico, bueno, voy a volver un poco más atrás. Orgánico en general en marketing se dice que algo que es orgánico es algo que se dio de forma natural y el contenido no es pagado. Y tenemos otros contenidos que son promocionados y pagados. Entonces uno siempre trata de tener más difusión o más engagement, más actividad con su contenido gratuito, ¿no? Con el que uno generó, y digamos, porque es más interesante, es contenido de calidad, entonces se supone que motivó mayor engagement. Entonces nosotros cuando nos da la impresión de que lo que pasa en las redes sociales fuera orgánico. Tenemos esa idea por detrás, ¿no? Como que hay unas reglas que son naturales, que están detrás, matemáticas, que en realidad todo lo que pasa ahí es culpa de los que ponen los contenidos, ¿no? De los chiquillos que no saben cuáles son las instituciones, o de que no se preocupan de no decir grosería, o no se preocupan del contenido que uno pone. Uno tiende a creer eso, porque en realidad es como el negocio de lo que quieren las redes sociales que pensemos, porque sirve así. Sin embargo, las redes sociales tienen algo en común, que es esta idea de los algoritmos. Los algoritmos son las reglas de funcionamiento que dan esta ilusión de automatización, como si fuera matemática. Pero finalmente los algoritmos y lo que se puede hacer dentro de una red social no fueron creados como por la evolución o que llegaron de las tablas de la ley, sino que son creaciones y decisiones tomadas por quien escribe el código. Y el dueño de la plataforma, y como nos decía Larry, ¿no? Los poderosos que están a cargo de esto, ellos decidieron qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces, hay múltiples estudios que muestran que estos algoritmos tienden, muy bien como ustedes lo conversaron, a favorecer a las élites corporativas, a las instituciones poderosas y a quienes controlan y tienen la capacidad de poder programar, evaluar la estadística, las analíticas de las redes sociales, los que pueden estar pendientes y tener gente pendiente de las dinámicas que están pasando, ¿no? Además, el código mismo no fue creado por personas, digamos, no hay un grupo de chiquillos chilenos o no muchos, de la granja que están participando en la escritura del código de la siguiente versión de Facebook, ¿no? Son en general personas muy similares del Silicon Valley en Estados Unidos, algunos indios, algunos chinos, pero muy particulares, ¿no? Una elite muy privilegiada que ha escrito todos los códigos. Entonces, por eso tenemos tantos códigos y tantas aplicaciones para hacer deporte y tan poquitas de desarrollo humano, ¿no? Porque los que crean el código son esas sus necesidades, no son nuestras necesidades, no son las necesidades del resto del mundo. Quizás nosotros, incluso las clases medias y acomodadas en Chile, tenemos necesidades parecidas a ellos, pero el resto del mundo no, que son la mayoría. ¿Qué es lo que buscan estas redes sociales? Buscan más engagement, ¿no? ¿Por qué? Porque su modelo de negocio lo que trata de hacer es rentabilizar nuestra experiencia. O sea,
a partir de lo que nosotros hacemos en la red social, ellos quieren aprender, el algoritmo quiere aprender para mantenernos más tiempo conectados. O sea, nos da más de lo que nos gusta o más de lo que no nos gusta, pero que nos mantiene más enganchados. Y así nos pueden vender más avisos, que es como ellos hacen dinero. Ellos hacen dinero por vendernos avisos sobre cosas que nosotros ojalá compremos. Mientras más tiempo estamos conectados, más tiempo tienen de vendernos avisos, entonces más tiempo, más plata hacen. Ese es como el modelo de negocio en el cual funcionan las redes sociales, e incluye los buscadores también de información. Entonces hay este libro de Safiya Umoyanoble que habla de que los usuarios transan la privacidad y lo que nosotros hacemos por algunos servicios gratuitos, mientras la compañía lucra a partir de lo que aprende de nosotros. Esa es la minería de datos, ¿no? Extraer información a partir de lo que nosotros hacemos para vendernos avisos. Entonces los algoritmos, estas reglas de funcionamiento de las redes sociales no son reglas, no son algoritmos de entretención o son algoritmos de búsqueda de información, son algoritmos de avisaje. ¿Y por qué viene por qué explico esto en esta parte cuando estamos hablando de ciudadanía? Es porque ellos no están preocupados de mantener la sociedad, ni el debate fructífero, ni están preocupados de mantener las instituciones democráticas. Están preocupados de mantener el modelo de avisaje andando. No es que sean malos de por sí, o no eran malos de por sí cuando iniciaron esto, pero ellos mismos han ido dándose cuenta que las consecuencias que producen son inesperadas y que hay que hacer algo. Y tampoco los gobiernos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para enfrentarse a esto. Esta era, hay algunos autores que les están llamando que es la era del capitalismo de vigilancia. Este es un libro como un libro gordo de petete que habla sobre esta idea de cómo nuestra atención está siendo nuestra atención y nuestras prácticas están siendo monitoreadas para poder controlar nuestras decisiones de consumo, pero también políticas. Esta idea del capitalismo de vigilancia. Estos son dos libros muy buenos que hablan del algoritmos de opresión, que es lo que le hablaba un poco, cómo los algoritmos reproducen los valores y los privilegios que tienen ciertos grupos, y la era del capitalismo de vigilancia, que es como estos algoritmos y estas aplicaciones que nosotros descargamos en nuestros teléfonos y en nuestros computadores, lo que hacen finalmente es aprender de nosotros para vendernos más cosas. Y estas son como las condiciones, son casi datos de la causa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si es que ahora tenemos que hacer nuestra sociedad y tenemos que relacionarnos y tenemos que fortalecer nuestros vínculos entre las personas, mientras hay unos que están en realidad lo que les interesa es que nos peleemos más, porque si nos peleamos más nos enojamos más y estamos más tiempo discutiendo. Si nos ven que estamos discutiendo nos van a querer mantener ahí. O si estamos entretenidos en algo que no es tan, quizás, provechoso como la pornografía, que es uno de los elementos que más se consumen. Y claro, porque como nos mantiene más tiempo conectados, más nos pueden vender avisos. Entonces, reproducen algunas prácticas que no necesariamente son las mejores para nuestra sociedad, con el fin de mantener ese sistema de negocio, ese es su modelo de negocio. Entonces, en estas nuevas condiciones, cuando hablamos de hacer ciudadanía cívica, y que es cómo podemos identificar en estas relaciones que se dan entre los individuos, las comunidades y las nuevas tecnologías, aspectos democráticos, vemos que hay tareas pendientes, ¿no? Porque están pasando estas cosas por acá, y esta relación nos cuesta identificar cómo podemos potenciar esos intercambios que sean positivos. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos instituciones que están con las mismas reglas. Esto a lo mejor un poco ser más quizás crítico, ¿no? Porque hay instituciones que están funcionando con las mismas reglas que tenían en el siglo XIX o el siglo XX. Pero personas que están funcionando con la herramienta y en un espacio de discusión del siglo XXI. O sea, una institución fácil, tema pensiones. El tema pensiones se viene discutiendo hace 15 años más o menos, importante ya de forma relevante,
como que todos estábamos más o menos de acuerdo que es un problema en redes sociales, en los espacios de discusión, pero las instituciones todavía no podían dar una respuesta a ese requerimiento. Y hay muchos otros temas en los cuales parece ser que la gente ya está de acuerdo y las instituciones van a placer, van demasiado atrasadas. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos con una disminución de la confianza en las instituciones. Las instituciones bajan y bajan y bajan y bajan y ellos siguen haciendo más de lo mismo. En general tienden a hacer más de lo mismo y como que la culpa la tienen las personas de que no se adaptan a ellos. Es como lo que nos están sugiriendo. Cuando hablo de las instituciones, no estoy hablando solo de las instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, también la prensa o los medios y los partidos políticos, que se supone que son las instituciones intermediarias de la discusión o del debate democrático, los jueces. ¿Qué hacemos entonces? Esa es como la siguiente pregunta, la vamos a hacer así como en voz alta nomás. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué hacemos para potenciar el potencial democrático, digamos, de las redes digitales en general? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces yo tengo la idea de que uno puede hacer cosas a nivel individual, a nivel grupal o de organizaciones, y a nivel institucional, que es más los grandes arreglos a través de los cuales deberíamos reorganizar nuestra... Rodrigo nos decía en el chat, ¿no? Leyendo y escuchando música por radio, esto era como contrarrestar la influencia que tenemos de que nos digan exactamente lo que hacer. Legislando, leyendo, eso es importante. Algunas de las cosas que nosotros hemos visto, yo soy psicólogo, no soy por profesión inicial, entonces me emocionan estos temas y me pongo a hablar menos de cívica y más de psicología y desarrollo de los chiquillos, sobre todo cuando los papás, cuando los apoderados y profesores se ponen en esta visión. Entonces, el imaginar todas las herramientas digitales como al servicio de nosotros y de nuestros individuos es una forma crítica de acercarse a las tecnologías digitales, ¿no? Es ¿para qué me está sirviendo? ¿Cómo las estoy usando? Y esto responde a los propósitos que tengo con mi comunidad escolar, con mi familia, con mi barrio, con mi país. O sea, ¿me sirve a mí o en realidad yo estoy sirviéndole a la plataforma? Tenemos aquí algunas sugerencias que tenemos desde el programa de formación de ciudadanía digital. Nosotros a nivel individual, si bien que no existen bloqueos totalmente, existen algunos filtros individuales que podemos poner en nuestras redes, bloquear algunos cookies cuando nos preguntan si quiere aceptar todas las cookies, estar más conscientes de cuáles estamos poniendo, cuáles no. Por ejemplo, cuando nos piden elegir si vamos a loguearnos con Facebook o nos vamos a loguear directamente con nuestro mail, cada vez que ustedes se loguean con Facebook, Facebook da más información de la que ustedes darían si es que se ponen directamente con su email. Entonces, a lo mejor esa es una de las formas también de ir haciéndose consciente de que las decisiones que uno toma también afectan cuál es mi interacción con la plataforma. Argumentar respetuosamente, lo dijeron ustedes también, romper las burbujas ideológicas y no compartir información no verificada. Eso es una de las reglas, digamos, para no incrementar el odio y la mala convivencia y ser un mal ciudadano cívico. A nivel de organizaciones, estudiar cómo poder hacer el control de las plataformas y organizaciones que están a cargo de esto, ¿no? O sea, legislar cuando decimos debemos exigirle a nuestros parlamentarios y a nuestras autoridades que se preocupen de estos temas. Recién hay un proyecto que se puso ayer o antes de ayer, o está puesto estos días sobre la regulación de las plataformas de trabajadores de delivery, ¿no? De las plataformas que nos mandan la comida. Y es bien atrasado, ¿no? Toda la inteligencia artificial, todo va bien atrasado, las redes sociales. Deben tener personas capacitadas que estén ayudándole en poder legislar y estar más al día con esto. Desarrollar herramientas que nos permitan discutir y deliberar en la sociedad civil. Ustedes como profesores de tecnología, las tecnologías, como yo decía antes, la mayor parte de ellas, las aplicaciones fueron diseñadas por estos jóvenes, se llaman los tech bros,
los tech bros, como los brothers tecnológicos del Silicon Valley, que tienen sus propósitos y ellos pusieron sus propósitos dentro de las tecnologías que estamos ocupando nosotros. Nosotros tenemos que apoderarnos de ellas, los chiquillos tienen que aprender a programar, ojalá, y crear sus propias aplicaciones, porque esas aplicaciones que crean nuestros chiquillos son aplicaciones que responden a nuestras necesidades e intereses. Entonces, y puede ser que sean más útiles para lo que nosotros queremos. Hacer campañas cívico-digitales a través de redes sociales nos une, ¿no? A tratar de avanzar nuestros propósitos. Eso son buenas formas también de usar a nuestro favor las redes digitales. A nivel más macro, promover el uso de herramientas para que las instituciones sean más democráticas, ¿no? O sea, una forma es abrir las instituciones y que sean más responsivas al nivel y a la rapidez de la discusión. Transparencia es lo básico. Hay algunas organizaciones que solo se quedaron en lo básico, en programar cuánto gana la gente que trabaja en esa organización y no hicieron nada más. No, tienen que desarrollar herramientas para incluir a la gente. No puede ser que la discusión política siga haciéndose tal cual como se hacía hace 50 años. Crowdsourcing y crowdlaw, estas son formas de incluir y pedirle input y a la gente para que dé opiniones sobre políticas públicas o sobre cómo hacer leyes. Explorar nuevas formas de representación democrática, democracia participativa, más deliberativa, democracia crítica, líquida. Hay algunas cosas que ya se están haciendo, entonces como veíamos al principio, en positivo, tenemos Fridays for Future, ¿no? Que es una niña, pero una red de colegios que deciden integrar esta coalición a favor por detener el cambio climático. Tenemos herramientas, esta es una herramienta que vi Taiwán, que es en Taiwán, que permite a las personas proponerle en qué gastar dinero o cuáles son las preocupaciones que debería tener un gobierno local en Taiwán. Esta es una aplicación, una página de Facebook, que es mucho más simple, ¿no? Que es como que si nuestra CONAF, ellos pusieran geolocalización para denunciar las talas ilegales de árboles. Entonces, si uno iba de camping, uno va a hacer trekking, uno puede denunciar esas cosas en esta página web, ¿no? Y una forma de, entonces, finalmente, CONAF, en nuestro caso, tendría miles de inspectores, y no solo los que pueden ellos contratar. El Decide Madrid es una iniciativa similar, en el cual la ciudad de Madrid, ellos van a destinar recursos a realizar proyectos que la gente vote por ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto no funciona tan bien porque hay más proyectos que votos. O sea, gente que pone sus proyectos, pero no alcanzan el número de hacer. En Chile tenemos el Congreso Virtual. Eso es un buen ejercicio que pueden hacer con sus alumnos, el congresovirtual.cl. El Congreso cada cierto tiempo está poniendo leyes antes de que se discutan en el Parlamento para que uno vote y dé su opinión. Esto lleva 17 años y no mucha gente lo sabe. Una forma de participar y de ser parte de esta discusión, al menos un poquito, por último, sirve como educación. Puede ser que las redes sociales estén generando sociedades menos críticas, menos creativas, menos activas, una forma de atontar y disminuir las habilidades. Esa era la otra parte que quería decirles antes, que se ha descubierto también que una forma de poder empoderarse de las redes sociales y de aprender cómo relacionarse son aquellas habilidades que uno desarrollaba en otros ámbitos en el colegio, que son en arte, en educación física, porque uno trabajaba en trabajo en equipo, en arte, creatividad, y puede responder a circunstancias que no están tan estructuradas. Entonces, sí, es una forma de defenderse de esto es desarrollando esas herramientas, Rodrigo, se ha dicho también. Estoy en el Congreso Virtual, congresovirtual.cl, pueden meterse ahí y sus alumnos y votar por los proyectos. El proyecto mañana se va a subir, yo trabajo en investigar este proyecto, entonces sé que mañana se va a subir este proyecto de las plataformas para regular a los Uber, ¿no? La ley Uber. Entonces uno puede dar su opinión, si uno cree que tienen que imponer o no en salud, en AFP, si deberían tener seguro, todo eso uno lo puede decir. Algunos, como este decálogo que nos estaba proponiendo hace un rato, Cassandra, nosotros tenemos 4 sugerencias. Uno, para enfrentar los desafíos de la nueva ciudadanía, promover la creatividad y resiliencia digital. Esto es de adaptar
modificar y adaptar los lenguajes, valores, normas culturales del pasado y del espacio físico para que nos sigan siendo útiles, ¿no? Esta transformación, cuando hablamos del respeto, tenemos que hacer la transición de qué significa el respeto, qué significaba antes y qué significa el respeto ahora en redes digitales. Redefinir lo digital. Es importante cuestionar todo lo de las redes que estamos ocupando. Las redes no son orgánicas, no es que vinieron creadas a partir de una semilla, fueron modeladas y diseñadas por alguien que tiene intereses particulares. Entonces podemos criticar todo, desde el diseño hasta lo que nos deja y lo que nos deja hacer, y si nos gusta o no nos gusta, y eso es parte de la ciudadanía digital, ¿no? De cuestionar las herramientas. Priorizar lo importante, debemos desarrollar nuestra capacidad de discriminar y jerarquizar lo importante y la calidad informativa, ¿no? Cuando nosotros estábamos aprendiendo, cuando yo era chico, uno tenía que aprenderse contenido, mucho contenido. No, ahora el contenido está al alcance de un clic y lo que tiene que aprender es discernir cuál es contenido y cuáles son las decisiones que tengo que tomar para saber si esos contenidos son veraces o no. Y luego la innovación en política. Tampoco tenemos que asumir como que toda la responsabilidad esto es los usuarios. Los usuarios y las personas, los individuos, ya tenemos hartas responsabilidades. Entonces las instituciones que nosotros tenemos a cargo para que respondan sobre estas cosas deben innovar y deben crear estas nuevas herramientas de participación, proponer reglas claras, abrir espacios y no solo monitorear las redes, porque cuando solo monitorean las redes tenemos algunas barbaridades que pasan de un poco un populismo digital, que van respondiendo a lo que las redes sociales están diciendo sin que sea todo lo que vimos antes, ¿no? Hay grupos que están tratando de manipular esa información, entonces tampoco es que los políticos tienen que responder a lo que está pasando en las redes sociales directamente. Bueno, esas son algunas de nuestras sugerencias y todos lo pueden encontrar en ciudadaniadigital.uai.cl. Tenemos una página web, hay algunos talleres, hay unos folletos que tiene como un decálogo de cómo poder comportarse digitalmente amigable o ser un buen ciudadano digital. Siempre estamos organizando charlas, seminarios, así que los voy a mantener y los vamos a mantener informados. Les vamos a enviar también la presentación y con los links y toda la información que se requiere. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Martín, por la invitación. Muchísimas gracias, Enrique, por esta charla, y muchísimas gracias a todos los profesores que hoy asistieron. Esperamos verlos en la próxima sesión, que vamos a tener a Larris presentándonos sobre proyectos de evaluación y distintos como formatos alternativos de aprendizaje, así que esperamos verlos a todos y que tengan un buen domingo con un alto nivel que sea una votación segura para todos y que todos puedan participar y expresar su opinión en este momento tan importante. Así que saludos a todos.